Pluriverso. Pluriverso. Espacio donde circula la palabra. Pluriverso. Donde la palabra circula. Pluriverso. Territorio donde circula la palabra. Aguyevete, Opajote, Imainalia, Is, Mari. De a poco vamos incorporando los saludos en las lenguas de nuestros pueblos, en las lenguas de la palabra florida, de la reexistencia. ¿Cómo está la estepa patagónica, Milamien Beto? Mari Lamienbero, ¿cómo estás, hermana? Bueno, por mi territorio sin demasiadas novedades, salvo decirte que seguimos atravesados por la pandemia y por todas las dificultades que nos ha traído, pero en general sin demasiadas novedades. Te cuento, hermana, que hoy vamos a estar hablando de la IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo con pertenencia cultural, y también sobre las barreras que se nos presentan al momento de acceder a la salud pública. Para esto invitamos a que den su palabra cierta, su palabra florida, a Silvia Quilaqueo, que ella es lonco de la comunidad Ñelaicó, ubicada en la zona centro de la provincia del Neuquén, y además es criancera junto a su familia. También nos va a entregar su palabra la hermana mapuche Nuil Antubil. Ella está en Fisquemenuco y es parte de la colectiva Maleducadas Cuselelaí, que a su vez, digamos, esta colectiva forma parte de las socorristas en red. Pluriverso. Territorio donde circula la palabra. Mari, Ñañá, Chunleimi, Tacuifi. Estamos acá con Silvia Quilaleo, es una lamien que vive en la zona del centro de la provincia del Neuquén. Es una vieja militante del movimiento mapuche. Queríamos compartir con ella parte de su quimun, de lo que fue recuperando en su vida. ¿Querés presentarte, Ñaña? Mari, mi nombre es Silvia Quilaleo, soy lonco de la comunidad mapuche Lopjelaico, aquí en la provincia del Neuquén, en la zona centro de la provincia de Neuquén, del departamento de Zapala. Venimos desde hace ya bastante tiempo en la recuperación y fortaleciendo nuestro quimun, nuestro glam. En la cultura mapuche, la interrupción del embarazo es una práctica cultural y cómo es concebida. Si yo tuviera que hablar sobre un contexto cultural de nuestro pueblo, yo tendría que decir de que nosotros como pueblo mapuche somos defensores de la vida. Y hay un tema, sobre todo el tema reproductivo, sobre todo el tema de la sexualidad reproductiva, que en la cultura mapuche no se habla abiertamente. No se hablaba antes, hace 20, 30 años atrás, directamente no se mencionaba. Se empezó a hablar en estos últimos años, producto de la realidad y el contexto social en el cual nos encontramos. Por lo tanto, desde ese conocimiento que nosotros tenemos como pueblo, la sexualidad se empezaba a hablar con la mamá, principalmente con la mamá, desde cuando te enseñaban a encarmenar la lana para empezar a hacer el hilo en el uso, empezaban a enseñarte por qué se hacía, por qué y cuál era el rol de la mujer en el orden social mapuche, y por qué el hombre y la mujer éramos considerados la dualidad, el par, que no podíamos estar uno sin el otro, ni uno era inferior ni superior al otro, ¿no? En el concepto de la vida. Ese concepto, con la pérdida del idioma, se ha ido perdiendo también como conocimiento y como práctica, y se han ido lamentablemente incorporando otras formas, como es el tema de la violencia, como es el tema de los abusos o del abuso interfamiliar, del abuso dentro de la propia comunidad, que no hemos logrado y no estamos logrando resolver. Es un problema a resolver, de la cual nosotros tenemos también mucho para trabajar, porque sobre todo cuando vos estás a cargo de una comunidad tenés que necesariamente tratar todos los temas, y uno de ellos tiene que ver con el tema de la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia de los niños, la violencia de los adultos mayores. En algunas situaciones de que vos hacías mención de violencia de género, en las cuales algunas hermanas han quedado embarazadas, ¿cuál fue la resolución o la manera que tuvieron de acompañar esa decisión de esa mujer? Hubo un caso hace no mucho tiempo en la Lamien, de allá de la zona sur, de la zona de Chiquilihuín, creo que era, que mató a su bebé, ¿no? Que
tuvo un parto y lo mató y fue considerado un homicidio. Y en aquel momento podemos llegar a decir de que se empezó a hablar de esta situación, del embarazo joven, del abuso de las niñas, de nuestras niñas mapuches, a lo interno de nuestras familias o de la comunidad. Y poco a poco fue como algo que se fue pelando de a poco, como que estaba demasiado hermetizado, entonces era muy difícil empezar a hablar sobre esta situación que empezamos a atravesar. Yo desde mi rol, desde mi militancia, siempre he estado muy cerca de distintos hechos de violencia por el rol y por el carácter que de alguna manera hemos ido asumiendo como responsabilidad, y esto nos hace de alguna manera que nos tengan en cuenta o seamos considerados para hablar de ciertos temas, sobre todo el tema de la violencia. Lo que yo te puedo decir es que el poder judicial y el tanto civil como penal, como las políticas en relación y en materia de la familia y de la educación sexual son insuficientes. Puedo llegar a decir hasta que son nulas. Ese sistema no está preparado para contemplar ese tipo de situaciones y de realidades, ni para los mapuches ni para las mujeres que no son parte de un pueblo. Es muy difícil. Esta dualidad o este par también está en este momento como discutiéndose, ¿no? Todas las identidades sexogenéricas que no son ni varón ni mujer, sino son otras. ¿Vos crees que toda esa realidad, digamos, que teníamos o que tenemos como pueblo es aceptada actualmente? Yo recuerdo que siempre en la naturaleza se respetó la dualidad. Por ejemplo, tenemos los animales que se le dicen manfloy, que es hombre y mujer a la vez. Y tenemos las plantas, el pehuen concretamente, que se manifiesta hombre y mujer a la vez. Lo único que yo te puedo decir es que ese hecho, ese suceso, siempre fue respetado. ¿Cómo cree que al interior de la cultura mapuche podemos fortalecer el proceso de salud sexual y reproductiva entre nosotras? Creo que tiene que empezar necesariamente desde la familia, desde nosotras como mujeres, como madres, como hijas, como abuelas, necesariamente recuperando la memoria de nuestras ñañas y llevándola a un contexto de la realidad en la cual nosotras vivimos, donde tenemos que necesariamente tener claro sobre qué cosas estamos hablando cuando hablamos sobre nuestro cuerpo y la necesidad de decidir sobre nuestro cuerpo, o el cuerpo de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos y de nuestras nietas. Creo que tenemos que profundizar en una propuesta que nos permita que el Estado realmente tome como necesidad la salud de los pueblos originarios en función a las herramientas que hoy tiene, digamos. Por ejemplo, la ley de la interrupción voluntaria libre del embarazo es una herramienta, pero deja de ser una herramienta útil cuando solamente es una herramienta proclamativa. Creo que a eso hay que acompañarlo de otro tipo de acciones que tienen que ver con la educación sexual y reproductiva desde los pueblos, con la mirada desde los pueblos originarios que no está, desde el momento, desde que sabes que te quedas embarazada hasta que tenés a tu niño, ¿no? Que tiene que ver con el parto, que tiene que ver con ciertos cuidados en la salud de la mujer y de la familia que no han sido considerados y que no han sido tenidos en cuenta por el sistema de salud. Bueno, ñaña, ha sido un lindo intercambio. Ojalá que la pandemia pase y nos podamos encontrar como ñañas en cada uno de los territorios con otras. ¿Sabías que el agua, Coma Machay, Yaculmana, espíritu del agua sagrada para nuestro pueblo, es la leche con la que nos alimenta la Pachamama y Pachay, nuestra madre? A veces se aparecen los cursos de las vertientes y las cascadas con la forma de una anciana que tiene el cabello blanco y es la guardiana de los cauces.
Pluriverso. Territorio donde circula la palabra. Mari pulamien ka kompu wenui incheta nuilan tuil pingen malukas que sulelain nitrokin fish que menuco warrior mongen. Hola a todos, a todas y a todos, mi nombre es Nuilan Tubil, soy mapuche y parte de la colectiva feminista Malucadas Kisulelain, quienes a su vez estamos en Socorristas en Red. Para quienes no saben, Socorristas en Red es una articulación de colectivas de todo el país que damos información y acompañamiento a personas que deciden abortar, ya sea a través del sistema de salud o de manera autogestiva. Esta red funciona desde el 2012 y solamente durante el 2020 acompañamos más de 17.000 personas con capacidad de abortar, parte de ellas a través del sistema de salud. Luego del logro que significó la IVE, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, continuamos acompañando a quienes acuden a nuestras líneas públicas. El acceso a la salud sexual y reproductiva o no reproductiva siempre es más complejo para quienes somos parte de algún pueblo originario. Por una parte por el contenido de género de temas como este y por otra parte por el racismo institucional. No solo no hay ningún tipo de adaptación lingüística para quienes no hablan el Winca Zungu, sino que también existen muchas trabas al intentar complementar la medicina Winca con medicinas ancestrales. En nuestro caso, los socorristas acompañamos abortos que siguen los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Los más frecuentes son los abortos medicamentosos con misoprostol, porque sabemos que estos garantizan abortos eficaces, seguros y de mayor calidad. A pesar de eso, gracias a la experiencia acumulada, a la concepción de la salud comunitaria y a la concepción territorial, sabemos que existen la UEN, que existen plantas que pueden complementar el tratamiento y mejorar el aborto, y que muchas veces el desconocimiento o la provisión de estas plantas tiene una directa relación con el colonialismo y con la hegemonía médica, que no concibe otras formas de afrontar procesos como estos. El acceso al aborto muchas veces también se dificulta en lugares donde los profesionales médicos se declaran objetores o no se declaran, pero lo son de hecho, y no cumplen con sus obligaciones médicas, por lo que terminan obstruyendo la práctica o imponiendo tiempos o formas que no corresponden a lo que dice la ley IVE, ni tampoco contempla las realidades de quienes acuden a solicitar esas interrupciones, como puede ser la situación familiar, la situación laboral, el contexto de ruralidad o urbanidad, la pertenencia a pueblos originarios, las disidencias de género u otras. La IVE debe aplicarse en todo el país, pero además debe territorializarse para comprender estas diversidades y adaptarse a ellas. No solo por una cuestión ética, sino también porque así lo exigen los derechos sexuales y reproductivos que se marcan en la Ley Nacional 25.673. Esto es lo que le exigimos al sistema de salud, que tenga en cuenta las realidades concretas de quienes abortamos y que pueda acompañar nuestras decisiones. No solo el acceso al aborto en sí, sino también de cómo y con quiénes decidimos atravesarlo. Para esto, los profesionales de la salud deben formarse en estos temas. Tiene que haber una voluntad política e institucional, porque no puede depender de la buena voluntad de él o la profesional. Y tiene que haber una concientización de lo que significa el racismo en estos casos, cómo se imponen nuestros cuerpos y que no casualmente aparece cuando somos las disidencias de género o mujeres cis de pueblos originarios las que solicitamos una IVE. Tiene que haber un reconocimiento de que las prácticas de salud sexual, como es el aborto, son prácticas ancestrales, que hicimos desde siempre y que vamos a seguir haciendo, y que conseguimos de otras formas. Y ese tiene que ser el piso para pensar el diálogo entre el sistema de salud Winca y nuestra medicina. En nuestra experiencia, el sistema de salud es bastante reacio a aceptar eso, y es ahí donde empiezan a aparecer las trabas. Para todo esto, tenemos que tener la información de que la interrupción voluntaria del embarazo es ley, que cualquiera puede acercarse a solicitar un aborto en el sistema de salud sin tener que dar motivos hasta la semana de gestación 14 inclusive, y de la semana 15 en adelante corren las causales con las cuales se puede acceder a un aborto por riesgo de salud física, mental o social, por riesgo de vida o por violación. Y que en el sistema de salud no pueden negarse. Así todos los profesionales sean objetores de la práctica, tienen que encontrar una forma de que el derecho al aborto se garantice, por supuesto respetando la privacidad y sin ejercer ningún tipo de violencia. Ahora ya con la ley IVE, la tarea de les y las activistas es comprender estas desigualdades, de tener la mirada y la escucha más afilada para poder registrar dificultades en el acceso y luchar para que se cumpla la ley IVE,
que los abortos sean cada vez más libres, cuidados y feministas, y obviamente siempre teniendo un horizonte interseccional que pueda contemplar las diferentes realidades y que podamos ampliar las libertades para todos y no solo para mujeres y géneros blancas o hispanohablantes. Para quienes necesiten información o acompañamiento sobre aborto en Fisque o alrededores, pueden llamar o mandar mensaje o WhatsApp a nuestra línea pública 2984 77 68 18, que está encendida de lunes a viernes de 10 a 16 horas, o escribirnos por las redes sociales. En Facebook aparecemos como Maleducadas Kisulelain y en Instagram como Socorro Fisque y en Twitter también como Socorro Fisque. O si son de algún otro lugar, pueden entrar a la página de Socorristas en Red y buscar a la grupa más cercana. Ahí están todas las formas de contacto. ¿Sabías que los daños psicológicos en los niños y niñas indígenas por obligarlas a hablar la lengua castellana tiene correlato en la estructura de la personalidad que los afectará en la adultez? Hay algo muy destacable de lo que escuchamos hoy y es la gran diversidad que existe hacia dentro del pueblo mapuche. Esa misma diversidad está presente en todos y en cada uno de los pueblos originarios que hoy habitan este territorio que se llama Argentina. El intento de homogeneizar los colectivos humanos es una lógica universalista que quiere igualar, estandarizar, uniformar lo diverso, lo colorido, los grises, todo aquello que tiene variaciones y distorsiones de lo que sería un patrón de comportamiento humano y que además quiere normalizar o se pretende normal. En este contexto de pandemia fue llamativo escuchar la nueva normalidad y corresponde preguntarnos si es vieja normalidad donde existieron grandes asimetrías de poder económico y político, o si eran normales o eran normalizadas o naturalizadas en favor de los poderosos y de quienes nos oprimen. La serie de todos igualitos en los pueblos originarios no tiene lugar. No debe tener ningún lugar ni espacio porque esa acción le corresponde al imperio del universalismo. Si hay algo que caracteriza a los pueblos originarios es haber construido sociedades en espejo a su territorio, al entorno natural en el cual se inscribieron. ¿Cómo podríamos exigirnos como colectivos humanos, por ejemplo, que el pueblo wichí, que tiene una lengua muy viva, borre los regionalismos de su lengua, que tiene más de 7 regiones en su territorio ancestral, por supuesto? ¿Cómo podríamos pedirle al pueblo mapuche, que está presente en 7 provincias argentinas, que se uniformice bajo la cordillera o bajo la estepa o bajo la pampa húmeda o bajo la orilla del mar Atlántico? Imposible. Cada pueblo vivencia su cultura según su territorio, al igual que los relatos que escuchamos hoy. Para algunas mujeres, la interrupción del embarazo es una decisión personal, autónoma, independiente, y para otras es una decisión de comunidad, de familia, de vida, donde sopesan muchas variables. La probabilidad de vida de la madre para seguir criando a sus hijos, la fortaleza del cuerpo físico de la misma, el deseo de seguir siendo madre o no, la protección del territorio y del colectivo por sobre lo individual. Sí, la protección del territorio y del colectivo por sobre lo individual. Hubo un tiempo donde no era bueno parir porque era tiempo de pandemia, donde era tiempo de la peste. Y hubo un tiempo donde no era bueno parir porque nos perseguían para matarnos. Quiero decir que el Yozken, el aborto, es una práctica ancestral de las mujeres mapuches. Queremos decir que todas esas diversidades y sentipensares sobre la interrupción voluntaria del embarazo es una cuestión interna del pueblo mapuche y eso no nos hace ni más ni menos mapuche, nos hace diversamente mujeres mapuche. Y bueno, para todos aquellos y aquellas que pretendan comunicarse con nosotros, ya sea para sugerirnos, ya sea para saludarnos, o bien sea para hacer su aporte a la construcción de este espacio, dejamos las siguientes vías de comunicación. Por WhatsApp al 2984 16 72 12, por Telegram al 011 37 00 0038, a nuestro correo electrónico
tejidoprofesionalesindígenas@gmail.com y por el Instagram como Tejido Profesionales Indígenas OK. Agradecemos la participación de Lourdes Dayana Albornoz, Gabriela Fernández Cruz Choquis, Adriana Jerez, Calfuñana Spirosqueñán, Asunción Aileapán, Casio López, Carolina Caliba, Ailín Cocuño, Laura Méndez y Aymara Choque. Producción general es de Enca Sandoval. Conducción Verónica Spiroscleñán y Alberto Beto Catriel Pil. Pluriverso, territorio donde circula la palabra. Tejido de profesionales indígenas.